Bienvenidos a Mate Histórico. El día de hoy vamos a hablar acerca de una de las obras más importantes del siglo XIX, Facundo, Civilización y Barbarie. Pablo, ¿querés contarnos un poquito más? Sí, esta obra es una obra muy interesante, está dividida en tres partes, o podemos ver que hubo tres partes. Primero fue escrita en periódicos, después hubo una reescritura que se agregó cuando se convirtió en libro, y después esa reescritura se volvió para atrás y se volvió a publicar. Y acá Sarmiento va a abordar un tema que creo que los argentinos nos sentimos muy interpelados, que es el enigma de la Argentina. ¿Por qué Argentina es como es, por lo menos como era en ese momento? Y Sarmiento, a través de su prosa, realiza una escritura de una, se podría decir una biografía, pero es más que una biografía porque va a abordar la cuestión geográfica, la cuestión política, y pero se va a preguntar diciendo qué pasó con Argentina. ¿Por qué para mediados del siglo XIX no se convirtió ya en un país moderno, en una república modelo para el resto de América, ¿no? Claro, él esperaba que esa revolución de mayo que él había, bueno, se estaba dando cuando él había nacido, ¿no? 1811 es el año en que nace Sarmiento. Él esperaba que esa revolución triunfe, que las ideas liberales, ciudadanas, cívicas de esa revolución se extiendan por Argentina y que para la época en la que él empieza a escribir, la realidad argentina fuera muy diferente. Pero él se encuentra con el gobierno de Rosas en las Pampas, con la Argentina llena de caudillos, entre ellos este personaje que él va a retomar todo el tiempo, que es Facundo, ¿no? El llamado Tigre de los Llanos por su ferocidad. Claro. Y él, para eso es inexplicable, ¿no? Sí, esta figura que se llama Facundo Quiroga le va a traer gran parte de atención a Sarmiento, porque logró combatir con él siendo muy joven y lo llama la atención y lo pone como ejemplo de lo que es la barbarie más salvaje, la barbarie en estado puro. Y acá va a ser una biografía personal de esta figura que Facundo Quiroga ya había muerto cuando Sarmiento comienza a escribir estos folletines. Ujú. Y él ve en Facundo la representación pura de la barbarie, diciendo es una persona que se lleva, deja quedar por sus instintos, no es un salvaje tampoco, o sea, maneja el idioma, es un líder, es un caudillo, pero Sarmiento le da un tono negativo al caudillismo. Significa que estos caudillos son los que bloquean la posibilidad de construir una república con ciudadanos, porque el caudillo atrae a los de su patria, o sea, a los de su tierra, y los arrastra a los diferentes conflictos internos. Y este caudillo es el que no va a permitir para Sarmiento organizar al Estado, organizar una nación. Sí, y este libro muy importante del siglo XIX está lleno de polarizaciones, ¿no? Entonces tenemos el campo, la ciudad, lo agrario y lo ganadero. Él cuando piensa en estas civilizaciones urbanas está pensando, por ejemplo, en el Estados Unidos de la época, ¿no? Sarmiento se va a inspirar mucho en Estados Unidos también para su para su plan educativo cuando él sea presidente, ¿no? Las 800 escuelas que él crea, las escuelas normales, las maestras que importa de Estados Unidos. Él ve en Estados Unidos un país agrario, agrícola, que se organiza en torno a ciudades, a centros cívicos. Y de esto, Pablo, seguramente vas a hablarnos un poquito más adelante. Esta es otra polarización, ¿no? El campo argentino, que es ganadero, no engendra ciudades, no engendra ciudadanía, engendra justamente caudillos, engendra barbarie, y engendra una barbarie tan rara como la de Rosas, ¿no? ¿Qué me puedes Sí. decir acerca de Rosas? Y acá, perdón, Sarmiento va a hacer una distinción muy clara, ¿no? Existen dos tipos de barbarie, ¿no? Existe la barbarie esta más bien de Facundo Quiroga, que se ven arrastrados por liderazgo estos gauchos, que son los gauchos malos. Son gauchos que son tremendamente ignorantes y no se logran civilizar, o sea, no quieren aceptar la educación, no quieren ser ciudadanos, no quieren conocer sus derechos, sino que quieren seguir sus pasiones. Están ahí, por ahí en las pampas buscando ganado, matan la vaca, se comen la lengua, desperdician todo el resto, pero aparece el que Quiroga muere en 1835, o sea, y es un tema muy importante en la obra Facundo. Diciendo, bueno, muere, ¿y por qué no muere la barbarie siendo que eres el máximo representante? Porque aparece esta figura que es Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas, para Sarmiento, es el gran enigma. Porque ¿qué es lo que representa Rosas? La barbarie calculada, la barbarie institucionalizada. Alguien que representa los valores de la barbarie, pero al mismo tiempo no se aboca a sus sentimientos y su furia y no es alguien que anda haciendo las cosas porque sí, Mm. sino que está institucionalizado. O sea, él ve en Rosas un híbrido. Es un bárbaro que contiene elementos de civilización,
porque logra institucionalizar Claro. su método. Sí, tomó la ciudad, ¿no? Es un bárbaro que gobierna desde Buenos Aires. Esto todo según la visión de Sarmiento, que no es un dato menor que Sarmiento escribe Facundo sin conocer La Pampa, ¿no? Él vive en Mendoza, vive en San Juan, vive en Chile. De hecho, escribe el Facundo desde Chile en 1845, Exiliado por exiliado Juan Manuel por de Juan Rosas. Manuel de Rosas. Y no es un dato menor para pensar que él está haciendo una sociología de La Pampa, entonces, bueno, es un dato interesante. Pero plantea, como bien plantea Pablo, a Rosas de esta manera, como un híbrido entre civilización y barbarie. Y el enigma argentino. ¿Por qué triunfa la barbarie en estas tierras? Tiene que ver con esto de la construcción de esos espacios cívicos, ¿no? Sí, porque piensa en esto. Sarmiento cree que la civilización siempre va a triunfar sobre la barbarie porque cree en el progreso. Ujú. El progreso siempre triunfa sobre el atraso. ¿Qué pasa? De que previamente hubo gobiernos que él considera más bien ilustrados, de Buenos Aires, que él dice, bueno, estos unitarios que son Bernardino Rivadavia, que tenían grandes ideas, pero no logran hacer que las ideas tengan efecto en la población. Digamos, dice grandes leyes, grandes ideas, pero sin conocer realmente el contexto de aplicación. Y acá es al revés, diciendo, es como Sarmiento siente que se vuelve hacia atrás o se queda estancado. Ese es el enigma argentino. ¿Por qué no se sigue progresando? Mm. Sí, es un pensador del siglo XIX, Sarmiento, ¿no? En esta época está muy en boga esta idea del progreso indefinido, entonces que la historia es como una escalera por la que hay que ir ascendiendo y evidentemente llegamos de una situación de salvajismo a una situación de civilización, ¿no? Forma parte de las críticas que uno podría hacerle al planteo de cómo está escrito el libro. Pero no tenemos que olvidar que el siglo XIX es un siglo lleno de monstruos literarios, digamos, ¿no? Por alguna manera decirlo de esa forma, ¿no? Sarmiento, entre todos, es el que más se salva, podríamos decir. Es decir, Y es una de las personas que se puede decir que tiene una gran obra literaria, que tiene una gran intervención periodística, inclusive en sus diarios de viaje, en donde se puede conocer una figura que trata de aglutinar en su persona varios elementos. Por supuesto que tiene muchas frases que hoy en día serían de gran rechazo, claro, ¿no? Como quienes sí. no son, por ejemplo, el indio, la figura del indio aparece como el indio directamente, no es un bárbaro, es lo malo, lo salvaje, es incurable desde el punto de vista de él, por lo cual hay que exterminarlo. Sí, o el propio Facundo, que lo define como una esfinge, ¿no? Mitad mujer por lo cobarde, mitad tigre por lo feroz, ¿no? Entonces acá también forma parte estas expresiones que tiene Sarmiento y estas ideas, no son solo expresiones, forman parte de ese siglo XIX en el que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, ¿no? Es un personaje que está Mm. entre dos siglos, quizás, Sarmiento. Sí, y también estos gauchos que no quieren entrar en el proyecto civilizador de Sarmiento van a Sí. ser objeto de su crítica constante. Ujú. Eh, pero acá también viene la parte, yo diría, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan importante esta obra? No es una obra que el argentino promedio diga, la tengo en mi biblioteca y la Claro. leo cotidianamente. Capaz, eso sí sucede con la obra que rescata la figura del gaucho, que es el Martín Fierro, Claro, Martín Fierro, ¿no? de José Tendríamos, Hernández. justo antes de empezar decíamos, bueno, es la obra más importante del siglo XIX, ¿no? Teníamos nuestras dudas por el Martín Fierro, ¿no? Que fue mucho más popular. Bueno, también igual el mismo mecanismo, ¿no? A través del folletín, ¿no? Juan Moreira, son todos héroes del siglo XIX y Facundo en realidad para Sarmiento es un antihéroe, ¿no? Él decide llamarlo así al libro, pero bueno, es para explicar justamente lo contrario, ¿no? ¿Por qué triunfa eso? Y si volvemos a Sarmiento, uno tiene que pensar algo que dijo Borges sobre Sarmiento, que es un gran lector. Dice que la virtud literaria de Sarmiento queda demostrada por su eficacia. Yo creo que hasta hoy en día, en gran parte de los análisis políticos e históricos, se analiza diciendo, bueno, ¿por qué nos quedamos atrasados? Y tenemos esta visión de que el progreso es infinito, Claro. de que todo hay para mejor, y creemos o buscamos en el opositor político, en Ujú. esta figura que no nos agrade, el atraso o el retorno al pasado. Siempre el que no nos gusta es el retorno al pasado. Y ahí está la eficacia de la obra de Sarmiento. Trajo una forma de discutir política que hasta hoy en día los argentinos yo creo que en gran parte se replica. Sí, armamos las mismas dicotomías, ¿no? Las mismas polarizaciones. El Sí, interior, Buenos Aires, qué sé yo, bueno, unitarios federales desde esa época, ¿no? Tenemos también pueblo, oligarquía, ¿no? Entonces, sí. esas son Peronismo, las... Peronismo, antiperonismo. antiperonismo, sí. Hoy en día estaríamos dentro de un nuevo marco, esta cuestión de libertarios contra no Claro. libertarios, y hay que ver Ujú. como qué va a quedar en este sector que sería lo no libertario. Y la idea de la polarización para discutir, bueno, está en la eficacia de Sarmiento
y llega hasta hoy en día. Sí, es un libro del cual estamos hablando hoy, entonces de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Justamente, y ustedes también en los comentarios nos pueden decir qué les parece, si han leído Facundo, qué opinan al respecto, para, bueno, entre todos ir analizando esta figura tan compleja que es Sarmiento, ¿no? Así que, Pablo, Bueno, como siempre, un gusto por la charla de hoy y nos vemos próximamente en otros videos. bueno, saludos, suscríbanse, activen la campana y cualquier sugerencia leemos en la caja de comentarios y leemos absolutamente todo. Muchísimas gracias. Chao, chao.